Muy buenos días a todos los jóvenes de Colegios Mendel. Una vez más, quien les habla, el profesor Carlos Enrique Arriaga Alarcón del curso de literatura. El día de hoy hablaremos de un gran maestro, el maestro de las juventudes, aquel que dijo: los viejos a la tumba, los jóvenes a la obra. Estamos hablando de Manuel González Prada. Veamos entonces a continuación, con un pequeño texto, chicos, pero que dice mucho, ¿no? Dice: pues conviene resignarse, resignémonos en prosa, mas en verso combatamos por la azucena y la rosa. Acá ya de por sí muestra esa actitud combativa que tenía el carácter de Manuel González Prada. Como ven a continuación, ahí está la foto del gran maestro de las juventudes. Del siglo XIX fundamentalmente datan sus obras, o al menos sus vivencias sobre las que van a hablar sus obras. Una de sus grandes obras, Horas de lucha, creo que el título lo dice todo, ¿no? Horas de lucha, ¿no? Combativo. Título del tema: el realismo, Manuel González Prada y Horas de lucha. Empecemos primero definiendo qué es el realismo y respondámonos de la siguiente manera. El realismo fue una corriente literaria que surgió en Francia en el siglo XIX, opuesto al romanticismo, por supuesto, que era muy sentimental, muy fantasioso, ustedes lo saben. El realismo, todo lo contrario, buscaba la objetividad y la representación del mundo como es, del mundo cotidiano, o sea, como dices tú, lo que realmente es. Para el caso del Perú, dice, el realismo fue una corriente que se inicia justo cuando en el Perú estábamos sumidos en un dolor terrible que nos va a causar la derrota de la guerra con Chile, la cual trajo como consecuencia una etapa difícil para nosotros, ¿no? Una etapa durísima, tanto en la política, porque se acuerdan ustedes del segundo militarismo, el enfrentamiento de los pierolistas contra Cáceres, ¿no? Se nos vino una terrible crisis económica, la cual nos obligó a firmar el contrato Grace. También una terrible crisis moral, ¿no? Porque el Perú estaba, la gente, ¿no? Deprimida por la derrota de la guerra. En ese momento surge el realismo en el Perú, ¿ya? Ese realismo que despertaría conciencias, ¿no? ¿Ya? Que vieron, dice, el heroísmo del indio, del mestizo que luchó en la batalla enfrentándose así a la nueva realidad, ¿no? Rescatar a esos que dieron en este mundo, en esta nación, ¿no? Todo a cambio prácticamente de nada, solo de amor a la patria. Características del realismo en el caso peruano y también en el caso en general, ¿eh? 1. Todos los temas intimistas, sentimentales, fantásticos que eran del romanticismo van a cambiar ahora por la descripción del mundo real, del mundo exterior, de ese mundo cotidiano, ¿me entienden? O sea, tanto de la clase burguesa rica, de la clase obrera humilde y todo ese mundo como es. Segundo, intentó abarcar toda la realidad. Eso significa los ambientes familiares, también los ambientes sociales, ¿no? Diferentes tipos de personajes ricos, pobres, conflictos que se dan, etcétera, etcétera. Donde la literatura va a girar en torno, por eso, a dos ejes fundamentales. ¿Cuáles son esos dos ejes? El tema social y el tema psicológico, fundamentalmente. Y por último, el realismo se caracteriza por su objetividad del escritor. ¿Qué significa objetividad?
que el escritor no va a poner su punto de vista, no, va a buscar objetivamente describir lo que ve. A eso se refiere, objetivamente lo que ve. ¿Está claro? Muy bien. Representantes del realismo peruano. Entre tantos, por supuesto, tenemos a Mercedes Cabello de Carbonera, a Manuel González Prada, el máximo representante del realismo peruano, a Clorinda Mato de Turner, ¿se acuerdan? La autora de Ave sin nido, que por cierto ella es la precursora y tiene una obra precursora, ¿no? Del indigenismo, pero Por supuesto también María Nieves y Bustamante, la arequipeña de Jorge o el hijo del pueblo, entre otros representantes del realismo peruano. A continuación, de todos ellos escogeremos al gran maestro Manuel González Prada, el máximo representante del realismo peruano. Nació en Lima en 1844 y falleció en 1918. Para hablar de él, lo primero que quiero recordar es su corriente. ¿Y por qué? Pertenece a la corriente del realismo, pero como gran maestro no se encasilló solamente en una, sino además él va del camino del posromanticismo, como dice acá, del posromanticismo hacia el realismo y de él hacia el modernismo. Entonces lo vamos a ver moverse entre estas tres, digámoslo, corrientes literarias. ¿Ya? Claro, nosotros siempre lo hemos catalogado como un realista. Sin embargo, no te olvides que se fue moviendo, ¿no? A lo largo de estos. Que fue llamado, como yo les dije, el maestro. Y así lo llamaron muchos jóvenes de aquel entonces. ¿Ya? Hay jóvenes en los cuales ejerció enorme influencia, como el caso de Abraham Valdelomar, el caso de José María Eguren, el caso de César Vallejo y, por supuesto, el ensayista José Carlos Mariátegui, entre otros. Importancia. ¿Cuál es la importancia de Manuel González Prada? Pues no se olviden que él es el máximo representante de la corriente realista peruana, pero además también es el precursor del modernismo americano con sus poemas, sus ensayos rítmicos, ¿no? Sus famosos polirritmos que llamaba. Pero además también él es el precursor de la poesía moderna contemporánea del Perú. ¿Se acuerdan? Yo les dije, ¿no?, que la poesía contemporánea peruana se inicia con Eguren y se alcanza su cenit con el vanguardismo de Vallejo. Y en la narrativa tenemos a Martín Adán. Sin embargo, ¿quién es el precursor de esa poesía contemporánea? El maestro Manuel González Prada. Entonces, como se han dado cuenta, hay una escala ahí, ¿no? Yo diría más o menos así, ¿no? Mira, a ver, vamos a ver. Entonces, ¿quién es el pre? Pongo una P de precursor. Manuel González Prada, ¿sí? ¿Y quiénes lo continúan? Como les dije, Eguren, que inicia, Vallejo, con el que se alcanza el cenit del esplendor, y finalmente Martín Adán, ¿se acuerdan? Su casita de cartón. Entonces, ahí tenemos a estos tres grandes, pero cuyo precursor, ¿quién es? Manuel González Prada. Muy bien. ¿Qué fue además Manuel González Prada? Fue director de la Biblioteca Nacional del Perú. Profesor, y me imagino que él fue director y mientras él era, también me hace recordar a Ricardo Palma, sí, pues que también fue director de la Biblioteca Nacional y lo llamaron el bibliotecario mendigo. ¿Sabían ustedes que González Prada fue su discípulo de Ricardo Palma? Ahora ya saben. ¿Sabían que se convirtió, mira lo que dice, en su rival y enemigo de Ricardo Palma? ¿Y por qué, profesor?
porque Palma era pues pasadista, centraba el origen de nuestro país en el colonialismo, en la época colonial, y por eso sus tradiciones hablan mucho de esa época colonial. Y obviamente ese pasadismo era el romanticismo de Palma, ¿no? Acuérdense, ¿sí? En cambio, González Prada era realista, opuesto al romanticismo de Palma, ¿sí? Y más bien, él decía que la culpa en parte de nuestra situación de postración peruana estaba en el colonialismo, la herencia hispana fea que nos dejó. Eso decía González Prada. Así que ya sabes por dónde más o menos fue que surgió esta rivalidad entre los dos. Profe, dice que también se pelearon cuando asumió la dirección de la Biblioteca Nacional Manuel González Prada. Sí, pues, hubo una bronca. Prada dijo que Ricardo Palma no había llevado la biblioteca de manera organizada, no había llevado de manera científica, ¿no? Uy, hubo una contrarrespuesta a eso y se agarraron, pero terriblemente. Muy bien, sigamos. Biografía de González Prada. Su nombre verdadero y completo fue José Manuel de los Reyes González de Prada y Álvarez de Ulloa, pero más conocido como González Prada. Fue destacado, mira, pensador por sus ideas, ensayista, porque escribió ensayos como Horas de lucha y Páginas libres, entre otros. Fue además poeta, escribió pues sus famosas minúsculas, sus exóticas, entre otras obras. Y como les dije, nació en Lima en 1844. La alusión aristocrática de su apellido, dice, no le gustaba. O sea, José Manuel de los Reyes, González de Prada y Álvarez de Ulloa, ¿no? Y él prefirió llamarse solamente Manuel González Prada. Fue el tercer hijo de Francisco González de Prada y de doña Josefa Álvarez de Ulloa. Incluso su padre llegó a ser vicepresidente del gobierno de Chenique, gobierno que, por cierto, al ser destituido por Castilla, terminaron pues desterrando a su padre de González Prada y, por supuesto, él también a Chile. Por eso estudió en un colegio inglés en Valparaíso, Chile, al ser desterrado su padre allá. Pero cuando regresó al Perú, estudió en el seminario de Santo Toribio y luego en el Real Convictorio de San Carlos, estudiando la carrera de Derecho. Pero abandonó sus estudios. ¿Por qué, profesor? Porque decía que se enseñaba el derecho romano en latín, que era la lengua de la iglesia, y González Prada obviamente rechazaba pues al clero por ser parte de alguna forma de la postración de nuestro país, ¿no? Así que no le gustó pues y abandonó la carrera. Se recluyó en el campo, en su hacienda de Mala, donde se dedicó a la química y a la experimentación agrícola. Por cierto, ¿no? Tratando de elaborar algunos compuestos agrícolas de aquel tiempo. Se casó con Adriana de Verneuil, dama de origen francés con quien tuvo 3 hijos. Durante la guerra con Chile, él se encargó de promocionar la formación de un ejército de reserva con gente civil, justamente para defender Lima. Pero se quedó completamente decepcionado por la cobardía y el oportunismo de los grupos de poder enquistados en el Perú, cuando fue designado justamente jefe del 2º Batallón de Reserva. Recibió la orden expresa de ya no disparar, y eso que tenía cañones listos, ¿no? Él se había colocado en un morro estratégico, y justo cuando estaban empezando a disparar, los oportunistas, pues, ¿no? Dijeron, mejor nos rendimos para negociar mejor nuestra caída y la salida del Perú. Pero en realidad lo que estaban negociando era para ellos una posibilidad de mantener todas las ventajas a pesar de la derrota con Chile. Esto obviamente, esta amarga experiencia lo llevó a González Prada para encerrarse en su casa por 2 años en señal de protesta, y que eso marcaría luego su trabajo posterior, ¿no? Restregándoles en la cara aquel acto cobarde y miserable de muchos en la guerra.
En 1886 es proclamado presidente del llamado Círculo Literario, no te olvides, el Círculo Literario, el cual según debía convertirse en un partido, dice, radical de la literatura. En 1888 daría su famoso discurso en el Teatro Politeama. ¿Sabían ustedes que él tenía una voz demasiado aguda y baja? Por lo tanto, él no leyó el discurso, sino se lo entregó a un estudiante para que lo hiciera, ¿ya? Y por supuesto, dice, para que sonara más en la voz de un joven, ¿ya? En este discurso él habla justamente a nombre de la ciencia y la libertad, denunciando a los militares, a los miembros del clero, a la herencia hispánica como causantes de nuestra situación de opresión e ignorancia y por consecuencia de la derrota en la guerra con Chile. Célebre discurso, leído por un joven estudiante, joven y estudiante, no te olvides. En 1891 González Prada fundó el partido Unión Nacional Radical, donde levantó las banderas del descentralismo, del laicismo, del indigenismo y del peruanismo, ¿ya? Oponiéndose al conservadurismo del pasado, a la mentalidad colonial que todavía muchos tenían, ¿ya? Ese mismo año también viajó a Francia, donde aprendió e innovó muchas ideas de la poesía peruana. Por cierto, a su regreso comenzó a predicar ideas anarquistas. Si en alguna ocasión les preguntan políticamente qué él era, anarquista, ¿no? ¿Por qué anarquista? Significa sí, profesor. Bueno, pues porque estaba decepcionado de los militares, de los demócratas, de los miembros del clero, ¿no? Y él prefería que todo se cimentara en el pueblo y sobre todo en esa raza olvidada indígena, mestiza, que había sido relegada, pues, ¿no?, a un segundo lugar. Con sus ideas empezó a difundirlas en varios periódicos, pero todos los periódicos donde él exponía eran cerrados por el gobierno. Imagínate, ¿no?, qué tanto miedo le tenían. Al final de su vida recién recibió reconocimiento del Estado, que lo nombró director de la Biblioteca Nacional, cargo que ocupó hasta 1918, cuando fallece. Contexto histórico literario. Dentro del contexto histórico literario les comento algunos detalles. Porras Barrenechea lo va a situar justo en el contexto de la guerra con Chile de 1879, guerra que perdimos, por cierto, y que ahí abre un paréntesis sombrío en la historia del Perú. Pero entre los escombros brotarán voces renovadores y una de esas voces sería Manuel González Prada, quien va a dirigir sus consignas a la juventud, va a inspirar a los jóvenes, ¿no? ¿Se acuerdan la frasecita del discurso en el Politeama? Los viejos a la tumba, los jóvenes a la obra, ¿no? Fustigó, ¿no? O sea, censuró, criticó los defectos nacionales de la sociedad, de los militares, de miembros del clero y todo. Combatió la apatía, el conformismo, que parecían muy propios ya de nosotros. Por cierto, él es el precursor del modernismo. Ya lo dije, pero de todas maneras les vuelvo a repetir, ¿no? El precursor del modernismo de la poesía peruana. Ensayó, dice, diversas formas métricas. ¿Cómo cuáles, profe? Por ejemplo, ensayó en su famosa ortometría, donde analiza las formas métricas de la lírica francesa, porque te acuerdas que él viajó allá, y creó sus famosos triolets. Sus triolets son, digámoslo, poemas con estrofas de 8 versos, donde se repite 3 veces el primer verso, por eso tres, ¿no? Los famosos triolets, no te vas a olvidar, ¿ya? Y eso va a emplearlo pues en sus obras como minúsculas y exóticas. Es por lo tanto el primer poeta peruano que va a manifestar una conciencia crítica de la poesía, ¿no? Ya, todo un estudioso ahí él. Por eso es sin duda el precursor del surgimiento de la poesía contemporánea, ¿ya? Sin él no hubiera habido Ebure, no hubiera habido Vallejo, quienes adquieren pues pleno sentido en el camino de nuestra tradición literaria, no se van a olvidar.
En su famoso discurso del Politeama, acuérdate, censura, critica a los románticos como Ricardo Palma, ¿ya? ¿Ya? Y obviamente hace una literatura de ataque, de propaganda. En ese discurso de 1888, que por cierto está ahora contenido en su libro Páginas Libres, ¿ya? Lanza una declaración revolucionaria en favor de los indígenas del Perú, de América, ¿ya? Sumergidos en las capas inferiores de la civilización. ¿Ya? Su espíritu rebelde frente a la tradición conservadora lo convierte así en el maestro de las generaciones futuras, de los jóvenes. Sus prédicas alentaron el nacimiento así de la novela indigenista y realista. ¿Ya? Por ejemplo, ahí tenemos a la precursora novela indigenista Ave sin nido, de Clorinda Mato de Turner, pero también va a inspirar, acuérdense, la poesía de Buren, de Vallejo, ¿ya? Y el ensayo de Mariátegui. Entre sus obras, ¿qué obritas podemos mencionar? Tenemos en ensayos Páginas Libres, que acuérdate, en esta obra está contenida el famoso discurso en el Politeama, que fue leído por un estudiante. Páginas Libres es un conjunto de ensayos escritos por González Prada. En 1907, La anarquía, su ideología política. En 1908, otra de las grandes obras ensayísticas, Horas de lucha. No te olvides que incluso lo vamos a analizar en clase el día que nos toque. Luego, en 1933, escribió Bajo el oprobio. En 1938, Figuras y figurones. En el año 1945, El tonel de Diógenes, que por cierto estas tres que acabo de mencionar fueron obras póstumas o publicadas después de su fallecimiento. En poesía, acuérdate, ensayó nuevos ritmos, nuevas métricas, por eso él es el precursor del modernismo, no te vas a olvidar. Creó sus famosos triolets, ¿se acuerdan, no es cierto? Esos poemas donde el primer verso se repite, ¿cuánto? 3 veces, por eso triolet, no se olviden, ¿ya? Y por supuesto, entre sus poesías tenemos, mira, hay 1901 Minúsculas, uno de sus primeros poemarios. En 1909 Presbiterianas. En 1911 Exóticas. En 1933 Trozos de vida. Esto más bien es una obra póstuma. Las de vida han sido minúsculas, presbiterianas y exóticas. Ya lo demás es póstumo. Baladas peruanas, también póstumo. Grafitos, póstumo. Libertarias, póstumo. Baladas, que también es una obra póstuma. No se olviden. Y por último, su ortometría. ¿Se acuerdan? Sus apuntes para una nueva rítmica, que lo va a llamar polirritmos. Polirritmos sin rima, todavía le va a llamar, no se olvide. Muy bien. Chicos, y acá les presento la tapa de 2 grandes obras que analizaremos en clase, no se olviden. Páginas Libres, escrito con J. Profesor, ¿y por qué con J? Porque él quería, dice, hacer notar la fuerza de la palabra. Por eso no con G, sino con J. Páginas. Y así de esa manera también él quería mostrar su carácter rebelde, innovador a la hora de escribir. Van a ver que en muchos casos la G lo reemplaza por la J, la H lo desaparece por ser muda y no utiliza la Y, utiliza la I latina en muchos de sus textos de los ensayos de Páginas Libres, que ya lo vamos a ver más adelante, ya cuando lo leamos. Y también, por supuesto, acá a continuación, su otra gran obra de ensayo, Horas de lucha, ¿no? Mostrando ese carácter combativo que dice todo joven y hombre debe tener. No debes ser un hombre que calle, sino un hombre que muestre las cosas que ha aprendido. Ya lo diremos cuando analicemos en la siguiente clase. Nos vemos, jóvenes, cuídense mucho.